Hola a todos, soy el doctor Manuel Romero y voy a dar una ponencia sobre la microbiota en el desarrollo y control de las enfermedades reumáticas inmunomediadas. En primer lugar, agradecer a Conartritis por haberme invitado a participar de forma activa en este segundo congreso de personas con artritis y espondiloartritis. Sin más, vamos a empezar con la primera diapositiva y lo primero que hay que definir qué son las enfermedades inmunomediadas. Es un concepto relativamente reciente que hace referencia a un grupo heterogéneo de enfermedades crónicas con afectación sistémica, es decir, que pueden afectar a muchos órganos de nuestro cuerpo, no solamente afectación local. Presentan una gran variabilidad clínica respecto a su capacidad inflamatoria que puede afectar a diferentes órganos de nuestro cuerpo y en aquellas enfermedades autoinmunes e inmunomediadas que son más agresivas pueden tener un desenlace final muy incapacitante para los pacientes que las sufren. Una característica común de todas las enfermedades reumáticas e inmunomediadas es que comparten un mismo mecanismo patogénico o mecanismo de producción. Tienen una alteración a nivel inmunológico, todas ellas de diferente nivel dependiendo del tipo de enfermedad inmunomediada que sea, y al mismo tiempo comparten una secuencia inflamatoria característica. Hay muchas enfermedades inmunomediadas de tipo reumático, pero nos vamos a centrar en las más importantes. Dentro de las más importantes destacamos la artritis reumatoide, la espondiloartropatía o el lupus eritematoso sistémico. Solamente nos vamos a centrar, ya que estamos en el contexto del mes de octubre, de la artritis y de la espondiloartritis en estas dos primeras, en la artritis reumatoide y en las espondiloartritis. En cuanto a los antecedentes históricos, ¿por qué es importante la microbiota? ¿Qué es la microbiota? ¿Qué es la disbiosis? ¿Qué son los probióticos? ¿Qué son los prebióticos? Son unos términos que habitualmente se están empezando a utilizar y los vemos en los medios de comunicación, los encontramos en la calle, coloquialmente los encontramos en internet, pero ¿realmente sabemos de lo que estamos hablando? Pues gracias al avance y las nuevas técnicas, sobre todo en el campo de la microbiología, se ha podido detectar que existe una asociación entre nuestra población bacteriana y ciertas patologías inmunomediadas como son las artritis reumatoide y las espondiloartropatías, entre otras. ¿Cuáles son las características comunes de este tipo de patologías autoinmunes o inmunomediadas como la artritis y la espondiloartropatía? Pues son enfermedades inflamatorias crónicas, como ya digo, de origen autoinmune, porque hay una cierta alteración de base en la capacidad de controlar lo que viene de fuera e incluso se despiertan alteraciones o se despiertan respuestas inmunitarias contra lo propio. Esa anomalía de la autoinmunidad es característica de este tipo de patologías. Hay, como ya dije anteriormente, una afectación sistémica, son enfermedades todas ellas de origen desconocido, aunque existen cierta predisposición genética y factores ambientales que les desencadenan, como ahora veremos, y existe una predisposición genética que no es causa suficiente, sino que tiene que haber factores ambientales que le desencadenen, entre ellos los más importantes y los que se han estudiado con más frecuencia es el tabaquismo, los hábitos de una dieta estresante o mala dieta y infecciones virales en algunos casos como por ejemplo el citomegalovirus, etc. Y todo ello hace que se produzca una alteración de la microbiota y desencadene una reacción inflamatoria en un principio local y se puede extender de forma sistémica. ¿Qué es la microbiota? Porque hemos escuchado mucho hablar de este término, pero ¿sabemos realmente qué es la microbiota? La microbiota se puede definir como el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos que habitan en nuestro cuerpo, estableciendo con nosotros una reacción comensal de beneficio hacia nosotros o una relación simbiótica cuando el beneficio es mutuo. La microbiota o ese conjunto de microorganismos se puede localizar tanto en la piel, en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo fundamentalmente. La microbiota está formada aproximadamente por 100 billones de bacterias solo en el aparato digestivo.
de tal manera que constituye prácticamente un órgano más de nuestro cuerpo, un órgano útil que cuenta con una serie de funciones determinadas, como por ejemplo va a contribuir al mantenimiento de nuestra salud y cuya alteración, entonces hablamos de una disbiosis, va a dar origen a la aparición de determinadas patologías, como es el caso de la artritis reumatoide y los diferentes tipos de espondiloartropatías. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota? En primer lugar, la microbiota constituye una verdadera barrera natural, una interfase entre el ambiente externo y nuestro cuerpo. Constituye y es esencial y fundamental para un buen mantenimiento del sistema inmune. El sistema inmune es aquel que nosotros tenemos que nos defiende de lo que nos ataca inmunológicamente, de los virus, de las bacterias, que en algunas ocasiones sufre alguna anomalía y se vuelve contra nosotros mismos. Estamos hablando entonces de enfermedades autoinmunes. También tiene capacidad para la regulación de determinados metabolitos y el balance energético. También participan en la digestión de determinados alimentos, sobre todo en la degradación de determinadas proteínas y la producción de vitaminas. Entre ellas destaca la vitamina K y la vitamina B12. Y por supuesto también participan en la regulación de la secreción de neurotransmisores intestinales, la insulina y péptidos fundamentales para los procesos vitales de nuestro organismo. Quizás la microbiota intestinal, que es el conjunto de la flora de nuestro intestino que convive con nosotros, es la más estudiada y yo considero la más importante. Está formada por más de 500 especies bacterianas diferentes y realmente constituyen un verdadero ecosistema que establece una proporción y una funcionalidad adecuada. No obstante, cuando hay factores externos, pueden producir un desequilibrio, entonces hablamos de disbiosis, y esta disbiosis es capaz de desencadenar diferentes enfermedades, como son las enfermedades inmunomediadas de origen reumático. Y lo vamos a ver, porque vamos a ver a partir de ahora cuál es su papel de la microbiota y qué sucede en las enfermedades reumáticas inmunomediadas como la artritis reumatoide y las espondiloartritis. ¿Qué sucede en la artritis reumatoide? Si nosotros resumimos de una forma muy básica y con términos muy generales cuál es la patogenia o el proceso de generación de la artritis reumatoide, vemos que existen tres factores fundamentales. Existe una predisposición genética, hay algunos factores ambientales que van a hacer que sujetos con esta predisposición genética desarrollen la inflamación de la sinovial, que es la consecuencia última para que se produzca el daño y la destrucción de las articulaciones. Dentro de los factores genéticos destacamos la presencia del complejo principal de histocompatibilidad, el antígeno leucocitario humano, el HLA, DR4, característico de la artritis reumatoide, y factores ambientales. Estos factores ambientales, como por ejemplo el estrés, el tabaco, van a originar una activación repentina y exagerada de la inmunidad innata. La inmunidad innata es aquella que tenemos desde que nacemos, es aquella de cada individuo, que cada individuo tiene desde el momento que nace y que está capacitada de forma inmediata en reaccionar contra lo extraño, sin que haya un periodo de memoria o de capacitación. Sucede que en personas que van a desarrollar una artritis reumatoide sucede un proceso muy importante, que es que cuando se encuentra sometida a factores externos tóxicos, pacientes predispuestos, se van a crear la formación de unas nuevas proteínas o neopéptidos que son creadas por las modificaciones de las mismas como consecuencia de que acontece un hecho que se llama citrulinación, provocada fundamentalmente, y así se ha visto relacionado con el tabaco en estos pacientes. Estas nuevas proteínas que se encuentran citrulinadas son capaces
de generar a través del sistema inmune innato la secreción de gran cantidad de anticuerpos que se llaman anticuerpos citrulinados, que van a bloquear o a intentar bloquear estas proteínas anómalas o dañinas. Y este complejo que forma tanto el anticuerpo anticitrulinado contra el antígeno, que es la proteína citrulinada, va a dar lugar al reclutamiento de muchísimas células con capacidad para producir interleuquinas y proteínas proinflamatorias que se van a dirigir concretamente al tejido sinovial invasivo, que es el paxmus. El paxmus de la artritis reumatoide es un verdadero tumor que se encuentra dentro de la membrana sinovial con una grandísima capacidad destructiva de la articulación. En este sentido, la disbiosis es uno de los factores desencadenantes de todo este proceso, es decir, la alteración de la microbiota, tanto a nivel bucal como a nivel intestinal. Cada vez son más los estudios que demuestran que hay una asociación extrema en cuanto a la alteración de la mucosa de la microbiota bucal y la aparición de la artritis reumatoide. Concretamente, la enfermedad periodontal, la periodontitis y la artritis reumatoide comparten mecanismos de producción. La actividad innata contra la placa bacteriana que da origen a la periodontitis también podría ser el desencadenante de un proceso inflamatorio a nivel sistémico, es decir, cuando aparecen bacterias anómalas dentro de la flora bacteriana de la cavidad oral, van a dar origen a una infección que se conoce como periodontitis, van a despertar la reacción inmune de la inmunidad innata, y esta reacción inflamatoria no se queda solamente en la boca, sino es capaz de pasar al torrente sanguíneo y hacerse sistémica y contribuir a que lo que sucede en la boca suceda también en otros órganos dianas propios de la artritis reumatoide, como es la membrana sinovial. También la disbiosis intestinal juega un papel muy importante en la patogenia de la artritis reumatoide. Recientemente se ha diagnosticado la presencia, se ha visto, no diagnosticado, la presencia de menor proporción de bacterias beneficiosas en la microbiota de los pacientes con artritis reumatoide reciente. Es decir, parece que las bacterias que forman la microbiota en estos pacientes, microbiota intestinal, son deficientes y con alteraciones. Al mismo tiempo, también se ha descubierto un desequilibrio cualitativo y cuantitativo de la flora bacteriana intestinal, que aumentaría sin duda la permeabilidad de la mucosa e iniciaría la cascada inflamatoria propia de la artritis reumatoide. Igual que en la artritis reumatoide, también en el grupo tan heterogéneo de enfermedades como las espondiloartropatías sucede una implicación de la microbiota en el proceso de la generación de este tipo de patologías. Si bien es sabido que el lugar fundamental donde se produce la inflamación y radica todo el proceso, la mayoría del proceso inflamatorio, la lesión principal de los pacientes con espondiloartropatías es la entesis, que es el lugar de unión del tendón o del ligamento con el hueso, existe, para que esto llegue a acontecer, una serie de factores que tenemos que comentar. En primer lugar, existe una predisposición genética, que es la presencia de una HLA-B27. Al mismo tiempo, se conoce que no es absolutamente esencial la presencia de este gen, aunque sí muy importante, y seguramente se encuentran implicados otros genes no HLA-B27. Esta predisposición genética y como consecuencia de una interacción con otros factores como la microbiota intestinal, algunos tipos de linfocitos, el estrés mecánico en la entesis tanto axial como periférica y la acumulación de algunas zonas
del factor de necrosis tumoral y de algunos tipos de interleuquina como es la 7 y la 17 van a dar lugar a la inflamación y destrucción y neoformaciones posteriores de hueso nuevo en las zonas de la sentesis. Esta sería una visión general de la patogenia de las espondiloartropatías, pero igual que he hablado antes de en qué influye la microbiota en la patogenia de la artritis reumatoide, voy a hablar ahora también cuál es el papel fundamental. El papel fundamental de participación de la microbiota en el desencadenante de este tipo de patologías afecta fundamentalmente a la mucosa intestinal, a la microbiota intestinal. Realmente un defecto de la barrera intestinal es uno de los principales factores que van a desencadenar y ser origen de esa reacción inflamatoria que va a dar lugar a un proceso sistémico que tiene como última localización la entesis de estos pacientes. La microbiota constituye una barrera intestinal fundamental. La microbiota intestinal está separada del huésped por una barrera epitelial intestinal y una barrera vascular intestinal. Alteraciones en esta integridad de la barrera intestinal, los microorganismos son capaces de desencadenar una respuesta sistémica. Es decir, cuando hay alguna alteración a este nivel, hay un aumento de la permeabilidad con la capacidad de desarrollar una respuesta inflamatoria sistémica, como vamos a ver en diapositivas futuras. Ya se conocía desde los años 80 que en la mucosa intestinal de los pacientes con espondilitis anquilosante u otro tipo de espondiloartropatías sucedía algo. Se sabía que eran mucosas intestinales con manifestaciones inflamatorias aún subclínicas. Mediante la práctica de determinadas técnicas como la iliocolonoscopia, se había detectado inflamación intestinal subclínica aguda o crónica casi en 2/3 de los pacientes con espondiloartropatías. Había una correlación entre la inflamación intestinal y la actividad de determinadas espondiloartropatías cuando se medían realizándose pruebas de imagen como la resonancia magnética, y al mismo tiempo se detectó la presencia en espondilitis anquilosante del 4 al 10% de pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, de tal manera que parece que la relación entre la inflamación intestinal y el desarrollo de este tipo de patologías es notable, con una relación directa. La detención de sacroiliacas radiográficas en pacientes fue muy significativa, apareció de una forma muy significativa en pacientes con enfermedad de Crohn y muchos de ellos sin ningún síntoma de lumbalgia inflamatoria. ¿Qué características tiene la microbiota intestinal en los pacientes con espondiloartropatías? Si bien la microbiota intestinal no es genérica para todo el mundo, para toda la población, sino que depende de cada persona, del lugar geográfico de donde ha nacido, de la etnia, de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, de terapias que utiliza, de la edad, del sexo, etc., sí podemos destacar que existe un patrón específico de microbiota en los pacientes con espondiloartropatías. Parece que los pacientes con espondiloartropatía tienen una microbiota especial. Tienen la característica de estar constituido por especies bacterianas con una alta capacidad mucolítica, alta capacidad de disolver esta barrera natural y, como consecuencia, aumentar la permeabilidad que haga que pasen los microorganismos al interior de nuestro organismo. Hallazgos a nivel inmunohistológicos de exceso de defecto de proteínas de la unión de la barrera intestinal, es decir, proteínas de la unión son defectuosas en estos pacientes, y al mismo tiempo se han detectado a nivel sérico presencia de lipopolisacáridos bacterianos que son producto de la degradación de la barrera como consecuencia de que estos pacientes tienen bacterias con una alta capacidad de disolver este tipo de barrera. Y vamos a hablar de la importancia de la invasión microbiana en el intestino y la relación con la interleuquina 17.
Cuando hay una pérdida de la integridad de la arquitectura y función de la mucosa y del epitelio, ¿qué sucede? Hay un paso de los organismos que forman la microbiota y sus metabolismos a la submucosa y posteriormente a la circulación sistémica. Hay múltiples factores que hacen que se atraigan células a este lugar capaces de producir interleuquina 17 y a su vez estas células capaces de producir interleuquina 17 activan a la interleuquina 23. Ambas, tanto la interleuquina 17 como la interleuquina 23, son interleuquinas proinflamatorias que van a participar de forma muy activa en la inflamación de la entesis de estos pacientes. ¿Cuáles son estas células intestinales capaces de producir interleuquina 17? Son muchas granulocitos macrófagos, células linfocitoides de tipo innato tipo 3, células T de todo tipo, células T asesinas, etc. Células linfoides tipo innato, células T tipo innato. Todas ellas tienen una alta capacidad para reconocer productos microbianos y producir rápidamente gran cantidad de citoquinas y vertirlas hacia el torrente circulatorio y producir una reacción inflamatoria sistémica. Al mismo tiempo, estas células producen interleuquina 17 in situ y son capaces de migrar al torrente circulatorio y llegar a las articulaciones y a la zona principal de inflamación de los enfermos con espondiloartritis, que es la entesis. Alternativamente, no solamente el intestino es capaz de producir este tipo de interleuquina, sino que en la misma entesis y en la médula ósea puede producirse este tipo de fenómenos. Muy importante la entesis. La entesis, como ya he dicho antes, es el órgano de inflamación. Es capaz también de producir de forma autónoma este tipo de interleuquinas proinflamatorias que perpetúen la inflamación de la entesis, y al mismo tiempo aquellas entesis que se encuentren sometidas a un estrés físico como el roce, la sobrecarga, sobre todo el tendón de Aquiles, que está sometido a un estrés mecánico de 3 a 10 veces el peso corporal durante las actividades, son aquellas donde se van a producir microlesiones que son capaces de activar estas células con capacidad de producir interleuquinas como la interleuquina 17, el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 23 que influyen en la inflamación a estos niveles. De tal manera que aquellas entesis que se ven sometidas a un estrés físico son las que más sufren y son las que pueden desencadenar y perpetuar una inflamación en estos pacientes. ¿Qué factores podrían provocar la disbiosis bucal intestinal? Es decir, ¿qué nos altera a nosotros la microbiota normal? Bueno, pues aparte de que cada uno tiene una microbiota genéticamente adecuada, depende de su genética, de su etnia, de su geografía, de donde ha nacido, hay factores que sí los podemos modificar, como son el mal hábito alimentario, las dietas pobres en vitaminas y minerales y fibras, abuso de carnes rojas, alimentos procesados, el tabaco hay que dejarlo no solamente para la espondiloartropatía, sino también para la artritis reumatoide y para todo tipo de patologías, porque hoy en día no se lleva a fumar ni se debe fumar. El abuso de bebidas alcohólicas, el estrés, el abuso de antiinflamatorios, los fármacos modificadores sintéticos de la enfermedad, cuando se utilizan de forma desproporcionada y sin una buena indicación médica, la mala higiene bucal, todos esos factores hacen que se altere la disbiosis bucointestinal. ¿Qué podemos hacer? No podemos modificar la predisposición genética, sí podemos utilizar medidas preventivas como mantener una buena higiene bucal, comer sano, dieta mediterránea, rica en verduras, legumbres, aceite de oliva virgen extra, uso responsable y abusivo de los tratamientos y no abusivo de los tratamientos médicos y utilizar probióticos, prebióticos o simbióticos, siempre con la prescripción médica. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos vivos, beneficiosos en cantidades determinadas del género Bifidobacterium o Lactobacillus, que regeneran en cierto modo la microbiota dañada. Los prebióticos son compuestos, normalmente hidratos de carbono, no digeribles,
que cuando se consumen producen cambios en la composición y actividad de las bacterias de la microbiota. Y los simbióticos son el conjunto, la unión probióticos-prebióticos. ¿Cómo obtener probióticos y prebióticos? Pues en productos generalmente de parafarmacia, de laboratorios de garantía, a través de los alimentos también se puede obtener. Los alimentos que contienen probióticos son aquellos yogur tipo kéfir, chocolates negros sin azúcar, leche fermentada comercial que utilice bifidobacterias o lactobacilos y levaduras como el kéfir. Alimentos que contienen prebióticos, cereales integrales derivados del trigo, avenas, cebada, algunas frutas como el plátano, verduras, legumbres y patatas con piel. Pues nada, esta es mi charla. Muchas gracias a todos y espero que esta ponencia haya servido para contribuir a aclarar cuál es la importancia de la microbiota en la prevención de determinadas patologías inmunomediadas como la artritis y la espondiloartritis. Sin más, me despido y os deseo un feliz mes de octubre, un feliz año y ánimo y a luchar contra este tipo de patologías.